Bienvenidos al capítulo número 3 del podcast El Portal. Mi nombre es Rodrigo Sosa y hoy el tema vamos a hablar de los libros que me ayudaron a salir de la Matrix. En el capítulo 2, en este mismo canal, pueden encontrar qué es la Matrix y algunos tips que vamos a dejar. El tema es muy grande, así que voy a hacer varios videos referentes a esto. Antes de partir, tengamos un par de mentalidades ad hoc para entender esto. Lo primero es muy importante tener hábitos que sean repetibles, lo más fácil posible y sostenibles en el largo plazo para poder generar un cambio que sea duradero y continuo. Si que queremos ocupar la Matrix a nuestro favor y queremos aprender cosas nuevas, necesitamos generar un hábito que fije los comportamientos en el tiempo. Disciplina. Y lo segundo es que probar y explorar es la clave para poder ver si es que lo que estamos trabajando y lo que estamos aprendiendo realmente sirve para mí. Y obviamente estos libros y estos ejemplos fueron lo que sirvieron a mí. Por lo tanto, lo importante es, esto es una inspiración y un punto de partida para lo que te puede servir a ti. Antes de iniciar, también me gustaría indicar por qué leer creo que es tan clave. Creo en mi experiencia personal y lo que he visto en otras personas que lo han hecho, es que leer es uno de los mejores hábitos que se pueden tener. Primero, la primera gran razón, las buenas ideas pueden valer millones, pero la clave es saber ejecutarlas. En los libros podemos encontrar tanto buenas ideas como cómo ejecutarlas. Alguna vez escuché a alguien que dijo lo bueno se copia, y es real. Y creo que lo bueno se copia, y bueno, la humanidad ha hecho eso desde que se creó las primeras herramientas, la rueda, etc. Las buenas ideas se copiaron. La historia está llena de buenas ideas y son las prácticas y la sumatoria de las ideas y las prácticas la que han hecho que lleguemos al nivel avanzado en el que estamos hoy día. Creo que hay tres tipos de libros que pueden ser de ayuda. Obviamente están los libros literarios, libros para diversión y otros tipos de libros, pero al menos tres libros son los que yo me enfoco en mi camino de autoayuda. El primero son obviamente los libros de autoayuda, de cualquier tema de autoayuda. El segundo son biografías de personas que uno considera exitosas. Obviamente lo que es éxito para mí puede ser distinto al éxito para ti, pero la biografía personalmente he encontrado que han sido que agregan mucho valor. Y lo tercero son libros de historia. Creo que la historia es muy interesante para aprender de los errores de otros. Hay una frase que escuché alguna vez de alguien, no me recuerdo quién, que es: los tontos nunca aprenden, los inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los brillantes aprenden de los errores del resto. Y creo que esto aplica muy bien para los libros. Al final estamos aprendiendo de los errores del resto y eso es lo que diferencia a un tonto de un inteligente de un brillante. Y al final leer o cualquier otro método, que puede ser ver video en YouTube como lo que estoy haciendo ahora, o cualquier otro método, es para poder conseguir pequeños atajos para alcanzar conocimientos y hábitos saludables que se mantengan a largo plazo. Esa es la gran razón por la cual yo leo y por la cual creo que todos deberíamos leer. ¿Qué me gusta leer o por qué me gusta leer? Primera pregunta que me hice partiendo de este tema. Obviamente prefiero hacer trillones de cosas antes que leer, partiendo por comer o dormir. Pero el resultado que obtengo al leer, no el proceso, sino que el resultado me llama mucho la atención. Y me he dado cuenta que cuando leo y logro crear una rutina de lectura, me permite cuestionarme, me permite entender y me permite ver cosas que tal vez yo ya tengo asimiladas de una postura nueva y fresca. Me hacen ver cosas que tal vez no había visto, me hacen ver cosas desde otro prisma, me hacen ver las cosas desde la perspectiva de otra persona, y eso lo encuentro fresco y necesario. Otra cosa importante es que, como les digo, no es mi pasatiempo favorito, pero ocupo mucho tiempo muerto para lectura. Escuché por ahí otra frase de alguien que me quedó, que se llama gracias por llegar tarde, y lo que refiere es que cada vez que hay un pequeño tiempo muerto, estás esperando a alguien, esperando una locomoción, esperando lo que sea, puedo meter un poco de lectura esperando que me dé sueño, y meto un poco de lectura, entonces llena un espacio con algo productivo para mí y no necesariamente con videos de YouTube que no agregan mucho. Tarde o temprano, es verdad, no todos los libros llaman mi atención. Tarde o temprano llega a mis manos un libro que realmente llama mi atención, y cuando es así, le doy prioridad a ese libro. No lo leo de principio a fin, lo voy picoteando. Hay veces que sí lo leo de principio a fin, pero la mayoría de las veces lo voy picoteando hasta que conecto con una parte y ahí sí la leo. Y trato de leerlo temprano por la mañana. Cuando digo temprano por la mañana, me levanto, me hago un té o algo y invierto 20, 30 minutos de la mañana cuando no hay distracciones, cuando no te llaman, cuando hay silencio, para leer, y por lo general, personalmente, es donde tengo la mente más fresca y donde más me ayuda. Ahora vamos a ir de lleno a la segunda parte. ¿Cuáles fueron los libros que más me sirvieron y por qué? Dentro de la lista de los 3 libros que me ayudaron a entender la Matrix,
El primero y tal vez el más clásico es del autor Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Este libro, que es muy bueno y es probable que lo hayas leído y si no te lo recomiendo, trata la historia, es ficticio, pero Robert habla de dos padres. Él tuvo dos padres, un padre obviamente biológico y otro padre mental, alguien que le ayudó mentalmente, y ese padre era el padre de su vecino, ¿vale? Y pero le llama padre rico, padre pobre, donde su padre era el padre pobre, una persona que está educada con educación formal, es decir, había ido a la universidad, tenía doctorado, etcétera, y trabajó siempre en empresa, tenía mucha educación formal, y el padre rico, perdón, que era el padre de su vecino, era un padre sin educación formal, pero que había tenido mucha autoeducación y que tenía tenido educación en el dinero, era un empresario. Y se dio cuenta que cuando ambos padres fallecieron, cuando Robert creció y se acordaba mirando para atrás de la enseñanza de ambos padres, se dio cuenta que su padre pobre, que era el padre que tenía más educación, dejó a su familia con deuda y con problemas, y el padre de su vecino, el padre rico, los dejó con activos y sin deuda. Entonces lo que hace este libro, lo que a mí más me tocó y lo que me ayudó es que enfrenta el concepto de que la educación tradicional no enseña sobre el dinero y cómo funciona el dinero, sino sobre cómo ser un empleado exitoso. Y aquí viene la primera ruptura, al menos que yo tuve, con el tema de la Matrix. Y empecé a hacer recuento de mi propia vida y cómo había sido mi vida educacional, cómo lo que me habían enseñado en casa, lo que me habían enseñado en la universidad, en el colegio, etcétera. Yo tuve la suerte de ir a la universidad y tuve la suerte de estudiar una carrera, entre comillas, ad hoc al dinero. Yo estudié ingeniería y me di cuenta que incluso en ingeniería, obviamente tuve algunos ramos de finanza, contabilidad, pero no me enseñaron a cómo funciona el dinero, no me enseñaron a cómo sacar provecho del dinero, no me enseñaron a cómo trabajar los intereses, los taxes, etcétera, etcétera. Entonces este fue el primer libro que me ayudó un poco a entender mis creencias sobre el dinero. Es decir, cómo era mi salud frente al dinero, qué era lo que yo pensaba sobre el dinero, qué es lo que yo pensaba, cómo iba a generar dinero. Y el primer concepto que me ayudó fue entender la diferencia entre un activo y un pasivo, donde obviamente tú puedes encontrar en internet todas las diferencias posibles, pero para hacerla muy simple, y me quedó muy del libro, él habla que activo es algo que tú compras, que va a poner dinero en tu bolsillo, y un pasivo es algo que también tú compras, que pero va a sacar dinero de tu bolsillo. Entonces, el ejemplo perfecto yo creo que es una casa. Si una casa yo la compro y tengo que estar sacando dinero constantemente en mi bolsillo, es un pasivo. Pero si yo la arriendo o esta gana por plusvalía mucho valor durante el tiempo que yo la tengo, entonces es un activo. Y ahí empecé a catalogar lo que yo compraba entre lo que es activo y un pasivo. Y aquí hay un ejemplo perfecto que es el celular. Hoy en día casi todos tenemos unas máquinas de estas máquinas son mejores que lo que tenía tal vez acceso el presidente de Estados Unidos en los años 80. Y hay que entender de que necesitamos un celular hoy en día. Sí, yo lo uso para trabajar constantemente, por lo tanto se podría decir que es un activo, pero también lo uso en otras cosas y se podría decir que es un pasivo también. Por lo tanto, ¿cuál es el punto medio? Bueno, comprar un buen celular a buen precio. No comprar tal vez el mejor, sino que el que cumple para mí. Entender la diferencia entre activo y pasivo creo que fue una de las primeras cosas importantes que hice para poder entender mis creencias sobre la Matrix. Segundo concepto importante, que el dinero trabaje para uno y no uno para el dinero. Cuando digo uno para el dinero es, también lo hablé en el capítulo anterior, es si todos hemos trabajado, desde cualquier persona ha trabajado su horario por dinero, lo cual está bien, yo también lo he hecho y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, pero la clave para poder romper la Matrix monetariamente es que el dinero traje para uno y no uno para el dinero, es decir, inversiones, buenas inversiones, comprar activos. Es muy difícil ser millonario llevando tu tiempo por hora, porque lo que va a ocurrir es que vas a tener que trabajar todo el día y tal vez vas a ser una persona exitosa monetariamente pero sin tiempo. Entonces, lo primero, el dinero traje para uno y no uno para el dinero. Tercera cosa que me enseñó el libro, trabajar para aprender y no trabajar por dinero. Y ese es un típico error que veo en los jóvenes, que yo también lo tuve, que eligen el trabajo que más dinero le entregue, pero no el trabajo donde más aprendan. Al final nosotros nos van a pagar por lo que sabemos y no por lo que hacemos. Por lo tanto, elegir trabajos para que uno aprendan. Y yo personalmente lo llevo a una creencia mía particular, es que nada es un fracaso, todo es aprendizaje. Por lo tanto, yo voy al trabajo para aprender y para ser mejor y no voy al trabajo
porque tengo que ganar dinero. Obvio que tengo que pagar las cuentas, pero eso es algo secundario. Cuarta cosa que aprendí del libro, saber un poco, pero sobre mucho. Se nos ha dicho otra creencia de que tenemos que ser especializadísimos en un punto, lo cual es real, sirve ser un experto en algo, nos ayuda mucho, pero tampoco saco nada con saber solo de una cosa al extremo y no saber del resto, porque todo el resto es la vida es todo el resto. En especial cuando hay una catástrofe o algo que nosotros está fuera de nuestro control, como la pandemia. En la pandemia sirvió mucho saber de todo un poco, o sea, las personas que sabían tener su propia comida, que sabían maestrear, que sabían, qué sé yo, pudieron salvar en esas épocas de crisis y por lo tanto es muy bueno saber un poco sobre mucho. Y el quinto y última cosa que aprendí de este libro fue que las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. Es inevitable fracasar si estás buscando el éxito y eso también es una creencia que, bueno, la dije anteriormente, yo no creo en el fracaso, creo en el aprendizaje. Entonces no me enfrento a las cosas con esta dualidad fracaso-éxito, sino que me enfrento como un avance. En especial, eh, pasa mucho de que si uno analiza un emprendimiento o algo nuevo, que es muy riesgoso porque es algo inexplorado, es muy probable que desde el análisis la conclusión sea no hagas nada. O sea, el resultado del sobreanálisis es quedarse quieto. Y creo que eso es muy malo porque al final se pierde tiempo en algo que no agrega valor, que es el sobreanálisis. Entonces, me quedó muy bien eso. Me ayudó mucho estas 5 cosas que te dije a ti por el libro de Robert Kiyosaki, te lo recomiendo. Entre paréntesis, bueno, ya hablé de Padre Rico, tengo los 3 libros que voy a hablar, los tengo en el formato Kindle, que es un formato de libro digital, y no los tengo en físico, voy a dejar, van a estar aquí la imagen de los libros, pero si te interesa ver la diferencia entre el libro físico y el libro digital, escribe comentario abajo y vamos a hacer un capítulo especial sobre la diferencia entre los dos. Segundo libro que me ayudó mucho para entender la Matrix y usarla a mi favor y que la verdad voló mi mente fue La Semana Laboral de 4 horas de un excelente autor que se llama Tim Ferriss. Tiene podcast, así que lo puedes revisar, valoro todo. La verdad voló mi mente, me encantó el título. Recuerdo que estaba en una librería y vi el título de lejos y estaba como difícil de llegar y le tuve que pedir ayuda a alguien. Por mientras que lo bajaban, 2 personas más se acercaron porque le llamó la atención el libro. Y por el título. O sea, La Semana Laboral de 4 horas y fue como, necesito saber de qué está hablando esta cuestión. Por lo tanto, los títulos son muy importantes. Está muy bien elegido y necesitaba entender qué es. Y tocó una mentalidad, tocó una fibra, tocó una mentalidad que estaba muy arraigada en mi mente, es que yo creía que entre más tiempo presencial trabajaba, o sea, así, hora, mejor me iba a ir, más lucas, más dinero, como le queramos llamar, lo cual no necesariamente es real y algo, bueno, algo que tienes que investigar por tu propia cuenta, pero por lo menos yo presencialmente desde que cambié esa mentalidad he podido entender de que no el que más trabaja, el que mejor le da, sino el que más agrega valor. Les voy a contar las 5 cosas que me quedaron y me ayudaron con este libro. La primera es los nuevos ricos, la redefinición del éxito, algo que también conversamos en el capítulo anterior, es redefinir el éxito. Tim postula que los nuevos ricos quieren o buscan mayor libertad y no necesariamente mayor poder económico. Llámese libertad, llámese poder decidir qué hacer a la hora que yo quiero, cuando quiero, como quiero. Y la verdad que me tocó una fibra. Realmente redefinió mi manera de ver el éxito, que es distinto a lo que acabo de decir, pero podríamos decir que se asemeja mucho a ser más libre. La idea no es hacer entonces crecer los negocios, maximizar utilidades, que es lo que se enseña por lo general, no es hacer crecer el negocio lo más rápido y lo más alto posible, sino es hacer que el negocio pague por un estilo de vida mínimo, podríamos decir, y así entregue la posibilidad de utilizar mi tiempo, que es el único recurso no renovable. Me explicó que el dinero sí es renovable y no así el tiempo, lo cual me ayudó. Entonces entender de que él creaba negocios que sustenten estilos de vida. Y esa idea, la verdad que me encantó y desde ese día que trabajo en busca de eso. Y por lo tanto la empresa, muy en concreto la empresa genera flujos para poder financiar sueños. Me acuerdo de esa frase. Generar flujos para financiar sueños. No necesitamos llegar a ser a millonarios para cumplir estos sueños. Podemos hacerlos antes y eso es una manera de pensar. Lo segundo es planear el fracaso. También muy buena idea.
preguntarnos cuáles son nuestros miedos, qué pasa si pasara lo peor, cuál sería el peor fracaso que existe. Esto es típico que a uno le llega a la mente antes de emprender un nuevo negocio o un nuevo proyecto. Y me di cuenta de nada de lo que podía pasar y ser apocalíptico. Me di cuenta, yo estaba ese miedo, pero cuando empiezo a hacer la lista real de los miedos, oye, me voy a quedar sin casa, no, tengo familia. Tal vez tú no tienes dónde, pero tengo familia, tengo amigos. Oye, ¿qué pasa si me quedo sin dinero? Bueno, puedo vender estas cosas. Oye, ¿qué pasa si no lo logro ser exitoso? Bueno, puedo volver al trabajo anterior porque dejé una buena impronta. Entonces me di cuenta de que el fracaso no era apocalíptico. Es decir, tenía ciertos límites, o sea, no iba a llegar de nuevo a cero. Y los que no tenía, los que igual me molestaba el apocalíptico, empecé a crear antídotos. Bueno, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a bajar mi gasto mensual, voy a empezar tal vez a enfocarme en esta meta. Y es así cuando creé esta idea que puedo tener éxito cuando fracase, y esa idea caló hondo en mí, y yo tengo éxito cuando fracaso porque aprendo. Y ese fue mi antídoto. ¿Te fijas? Entonces, a cada problema, búscale un antídoto, y cuando eso trabaja en tu mente, te permite quitar el miedo. Y lo último y final de esta parte es, ¿tu meta es lo suficientemente grande o estamos haciendo metas mediocres? Y eso también me caló hondo. Si vamos a crear las metas y las metas no tienen límites, puedo hacer la meta que yo quiera. ¿Por qué voy a hacer metas mediocres? ¿Por qué no hago una meta que me haga que los pelos se me ericen? Y así como, por lo tanto, ¿qué fracaso puede haber si estoy tratando de llegar a metas de ese calibre? Tercer cosa que aprendí, los mini retiros. Puedo tomarme mini retiros sin comprometer mi trabajo. Esa es otra mentalidad. ¿Cómo? Haciendo un buen plan. Y hablaba de que los nuevos ricos intercambiaban sus años de retiro entre medio de años liberales, de años laborales, perdón, y hablaba perfectamente que en vez de jubilarse a los 65, que es la edad de jubilación para los hombres en Chile, bueno, jubílate a los 70, 5 años más, pero esos 5 los vas metiendo dentro de tu vida laboral. Entonces él hablaba que cada 5 años se toma un año, y ahora en vez de trabajar hasta los 65, trabaja hasta los 70. Tal vez tú me decís, yo no quiero trabajar hasta los 70. Ok, pero bueno, vamos a ir hasta quién sabe cuándo, tal vez voy a trabajar toda mi vida. Entonces, yo he implementado los mini retiros. Lo que yo he visto que funciona para mí es cada 3 meses tomarme 1 o 2 semanas. Tú vas a decir, es que yo no puedo hacer eso. No me lo permite ni mi trabajo, mi familia o mi estilo. Es que si lo piensas así, obvio que no. Pero si lo defines como una buena meta, una meta grande, como que si conversamos, estoy seguro que vas a poder crear un plan para poder lograrlo. Cuarto, eliminar. Tal vez lo más impactante del libro. La perfección no es cuando no tengo algo más que añadir, sino cuando no tengo nada más que eliminar. Me encantó la frase. No es el que más tiene, sino el que menos necesita. Me encantó la frase. Me ayuda a darme cuenta con lo que tengo y lo que necesito para llegar a un estilo de vida de bajo costo o de bajo gasto. Yo creo que eliminar es la clave, y aquí es la clave para ser libre. No es el que más tienen, sino el que menos necesita. Voy a tomar el trekking como una analogía, que es algo que a mí me gusta. Y bueno, todos hemos hecho trekking urbano, o sea, todos hemos caminado por la ciudad. Y cuando uno hace trekking o cuando uno camina por la ciudad, se da cuenta que entre más carga, peor es el viaje, ¿cierto? Porque al final, empecé cuando estás llevando cosas que no necesitas. Oye, no debería haber traído esto. Entonces, entre más ligero tú viajes, más feliz va a ser el camino y más lejos puedo llegar. Y esa es la analogía de eliminar el máximo posible. Personalmente creo que ha sido uno que más me ha tocado y que más me ha servido. Porque al final estoy trabajando con lo que yo tengo. Quinto y último, automatizar lo que más se pueda los negocios, el emprendimiento, los proyectos para poder pagar el estilo de vida. Entre más crece el negocio, más necesita de mí. Por lo tanto, si podemos hacer crecer el negocio desde el principio automatizado, menos va a necesitar de mí. Delegar, automatizar, apoyarse significa automatizar. Si uno quiere llegar lejos, necesita un equipo. Es importante para los líderes que hacen microgestión que aprendan a dejarlo. No es algo que a mí me ha costado, pero lo he visto en muchos pares. Último libro y final, no por ello menos importante, del dueño de Patagonia, Yvon Chouinard, no sé si lo dije bien. Let My People Go Surfing, deja que mi gente vaya a surfear. Excelente libro. Llegó en una época en mi vida en que necesitaba este libro. Sabía que quería ser emprendedor, pero no sabía si es que la empresa ultra exitosa podía ser socialmente responsable con sus propios empleados, con el mundo, etc. Y este libro me dijo que sí, que podías tener la empresa que tú quieres, como quieres, cuando quieres, donde quieres, y que sea exitosa financieramente,
y que sea exitosa de marca mundialmente y que cambie el mundo. Patagonia ha cambiado el mundo, ya sea a través de sus productos, que son muy buenos. Yo los productos Patagonia que tengo, que son caros, definitivamente caros, pero duran. Hacen lo que tienen que hacer. Muy bueno el libro. Primera cosa que me enseñó, encontrar el equilibrio entre empresa y conservadurismo, el conservar las cosas. No estoy diciendo ser un fanático medioambiental, lo cual puede estar bien, pero estoy hablando de conservar, de preservar lo que uno hace, el trabajo honesto. ¿De dónde llegó esto, Ivonne? Se da cuenta del impacto que tienen los productos que realiza Patagonia. Lo ve por su propia cuenta. Ivonne era un escalador famoso de Yellowstone y en una salida por su empresa se dio cuenta del impacto que tenían, en especial cuando las empresas buscan este crecimiento a toda costa, que era lo que sus inversionistas estaban buscando. Entonces él define lo que es el crecimiento, el antídoto para este crecimiento sin pensar, fue la definición de un crecimiento orgánico y el foco en la calidad. O sea, ok, yo voy a crecer de manera orgánica sin pegarme esto alto y bajo, porque él vio en algunas recesiones como empresas quebraban. No, nos vamos a ir piano a piano, para eso se necesita paciencia, y nuestro foco como empresa es hacer la calidad, vamos a hacer las mejores prendas posibles para que esto dure mucho en el tiempo. Entonces empezó a fomentar lo que llamó la compra responsable. Estamos hablando de los 70, 80. Algo que hoy día, 2023, puede ser normal, no era en ese tiempo. Hay cosas que tengo que comprar. Siempre alguien necesita cosas que comprar. Una chaqueta especial para subir una montaña si yo soy un alpinista. Pero tal vez puedo comprar un producto que me aseguro, uno, que va a durar por muchos años, pero también me asegure que me puede servir para la montaña, pero también me puede servir para esquiar o también me puede servir para salir el fin de semana. Entonces, la definición de los valores de la calidad. Se especificó, una cosa es decir foco en la calidad y otra cosa es desgranar esto y asegurar punto por punto. Entonces, que sirva para muchas cosas, no dejarse llevar por la moda, que era algo que él también creía que era una tontera, dejarse llevar por ciertas modas y después no quiero ocupar la chaqueta no porque no sea buena, sino porque no está a la moda. Entonces, definió hasta el detalle lo que era el foco en la calidad y eso me quedó a mí. Más que el foco en la calidad, me quedó el definir bien lo que uno busca como empresario y como emprendedor, para tanto para uno como para las personas que trabajan para uno. Y esto creo que es clave, la planificación. Y el segundo es entender que los trabajadores son personas, o sea, no es una máquina, son personas, y se puede aumentar la productividad de esas personas cuando los objetivos están bien alineados entre la persona, el empresario y la empresa. Es decir, entender el ganar-ganar, el win-win, ¿cierto? Da varios ejemplos. Voy a dejar un video muy chorro en la descripción sobre una charla que él da magnífica. Da varios ejemplos de cómo ayudó a sus trabajadores, pero entre algunos ejemplos generó escuelas para los hijos de los trabajadores, para que trabajaran los niños ahí. Se dio cuenta de que las madres y los padres estaban preocupados de que su hijo estaba enfermo, que no lo podía ver. Oye, trae al hijo. ¿Pero cómo lo va a traer? Me va a molestar. Vamos a poner una guardería y tú vas a poder ir a dormir la siesta con ellos. Y eso hace que las personas dar para recibir. Y me encantó. Horario libre, vestimenta libre, coordinación entre los trabajadores, apoyo a funciones normales del hogar, un sinfín de actividades que permitió que las personas se comprometieran y que y una gran premisa: si tú haces el trabajo, todo va a estar bien. Dio espacio también para que los trabajadores hicieran otra iniciativa fuera de su trabajo, en el tiempo de trabajo de la empresa. Da lo mismo en qué hora hacer el trabajo, tal que el trabajo esté hecho. Y también el hecho de trabajar con amigos fomentó el que las personas se conocieran, de que hicieran distintas actividades, deporte. Bueno, y él habla de dejar que las personas vayan a surfear, que es un deporte, al igual que el esquí y deportes de naturaleza, no es un deporte que yo puedo decir, oye, mira, el próximo jueves a las 3 de la tarde vamos a ir a esquiar. No funciona así. Entonces él creó un sistema donde las personas pudieron ser libres e independientes y eso aumentó de manera medida la productividad. No estoy diciendo que si tú tienes una empresa deja a tu profesional hacer esto, sino que crees planes en comunión con ellos, dar para recibir, pero siempre con el foco de aumentar la productividad y ser directo. O sea, yo te voy a dar esto a cambio de que tú seas más productivo en esto, medir obviamente esto en el tiempo y que funcione. Bueno, esos fueron los 3 libros que me ayudaron a mí a cambiar mi mentalidad. Los puedes encontrar, voy a dejar la descripción abajo, los puedes encontrar en Kindle, los puedes encontrar en tu librería favorita. Creo que valen su plata en oro. Si vas a pedir prestado un libro, por favor, dale vuelta. Si te gustó este video y llegaste hasta acá, por favor, dale un like. Suscríbete en el canal, escribe lo que quieras, nuevas ideas de videos. Todo esto ayuda al algoritmo para que encuentre a personas como tú y les dé conocimiento como este. 1.000.000 de gracias, nos vemos, que les vaya muy bien. Espero que la lluvia no haya molestado lloviendo en este momento. Espero que la lluvia no haya molestado con el audio del video. Nos vemos, muchas gracias.